Buenas tardes a todos los cubanos, buenas tardes a mis compatriotas, mis hermanos, mis amigos, en especial a los miembros del Partido Nacionalista Cubano. Bueno, como habíamos acordado hace unos días en las primeras publicaciones que se han hecho, yo comenté que íbamos a seguir conversando sobre los temas de interés para nosotros, que es Cuba, la libertad de Cuba, el futuro de la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos. Y por eso, en la primera presentación, pues yo había hablado de que queríamos comentar las situaciones que se están presentando en este momento, la situación geopolítica del mundo, de nuestro hemisferio sobre todo, y las acciones que se han realizado hasta el momento, lo que se va a producir probablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no vamos a predecir el futuro. Hemos hecho un análisis desde el Partido Nacionalista Cubano de cuáles son las situaciones que se han presentado, cuál es la evaluación que hemos hecho y qué es lo que vamos a proyectar para el futuro. Para no hacer muy largo el video, que quisiera que todos lo pudieran compartir, lo más importante es llevar nuestro conocimiento, nuestro análisis, y que ustedes, por supuesto, estén también en condiciones de evaluar entre lo que nosotros decimos, lo que ustedes pueden apreciar desde su punto de vista, que también es muy importante, y tener una panorámica de lo que está sucediendo y lo que puede suceder en Cuba. Nosotros hemos visto que hay acciones que están en curso y hay acciones que se pueden desarrollar en el futuro. Tratamos de hacer una especie de resumen de lo que ha sucedido para poder poner en contexto estos elementos, y que no quiero que lo dejen de ver, porque hay que tenerlo muy presente, porque la libertad de Cuba está cerca. Según lo que se ha hablado, según lo que ha podido expresar el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y Mario Díaz Balart como congresistas, ya han confirmado que hay negociaciones y se han confirmado muchas cosas, y nosotros tenemos la esperanza de que esto no demore. Ya llevamos 67 años de régimen totalitario, de dictadura, y de verdad que el pueblo de Cuba merece la libertad y merece cambiar de rumbo y merece cambiar su historia en este año 2026. Espero que así se cumpla, para felicidad nuestra, para un mejor futuro para nosotros. Se han producido acciones. Nosotros pensamos que las acciones que se han producido son tres tipos. El aislamiento de Cuba, provocado por las acciones de los Estados Unidos, forzado hasta cierto punto, y con el apoyo de los Estados Unidos y de otros actores de la política internacional. Hay una escalada de sanciones y presión económica por parte de las acciones que ha tomado los Estados Unidos como segundo lugar, y hay una negociación en curso ya confirmada de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y la cúpula y la élite del régimen totalitario de Cuba. Y como punto 4 que queremos tocar es cómo ha respondido el régimen a estos fenómenos. Y en segundo lugar, queremos comentar las acciones que se pueden dar en breve tiempo. Nosotros hemos identificado dos posibilidades. Está el escenario de un conflicto militar y está el levantamiento popular, que no vamos a dejar de pensar que puede ser posible. Según estos elementos, vamos a comenzar a analizar la política estratégica del gobierno de los Estados Unidos. Para nosotros, hasta el momento, la política estratégica de los Estados Unidos es una política de asfixia y capitulación. Es decir, buscan minimizar el daño colateral que se pueda producir en una intervención de cualquier tipo, y al mismo tiempo le dan la posibilidad al régimen de negociar una estabilidad administrada por el gobierno de los Estados Unidos y una salida del régimen totalitario con una transición a la democracia. Eso es lo que todos queremos. El aislamiento forzado, ¿a qué se debe? Bueno, hay hechos que lo confirman. Primero, la caída de la dictadura en Venezuela. Eso fue un golpe maestro, un golpe de gracia, con la captura de Maduro el 3 de enero de este año, del 2026. Eso que eliminó el oxígeno, el petróleo, y hay muchos recursos que de Venezuela entraban a Cuba y que mantenían la estabilidad del régimen hasta cierto punto. La otra cosa que eliminó es la entrada de activos derivados del narcotráfico, porque eso, con las acciones de los Estados Unidos en el Caribe, se ha detenido, gracias a Dios, y los otros recursos, como por ejemplo la exportación de profesionales y toda una serie de negocios turbios que sabemos que hacen. La otra situación que aísla a Cuba en este momento es la posición del bloque China, Rusia e Irán. Ya sabemos, no vamos a describir lo que hacen estas potencias, pero Cuba ha dejado de ser un centro de influencia regional para convertirse en un enclave aislado. Este apoyo de estas potencias extracontinentales, porque están del lado del hemisferio, se ha vuelto en realidad un discurso retórico. Ya no hay
una intención de resolver el problema de Cuba, y los costos logísticos y el riesgo de sanciones que supone y presupone las acciones que ha tomado los Estados Unidos y su pronunciamiento superan, por supuesto, los beneficios de sostener a Cuba como un activo operativo de la izquierda, porque eso es lo que ha sido nuestro país y nuestro pueblo durante toda la historia de la mal llamada revolución, un activo operativo, un centro de operaciones de las potencias que están en contra de los Estados Unidos, de la izquierda internacional, que lo que ha hecho es legitimar esa acción en contra de los Estados Unidos. Es más bien una exportación de política de primero la Unión Soviética, ahora de Rusia, de China y de todos estos países que han luchado constantemente contra la expansión de los Estados Unidos y que son en realidad anti-norteamericanos por excelencia. Por lo tanto, este apoyo moral ya no existe, prácticamente es lo que queda. Lo poco que pueden hacer, no se va a esperar ninguna ayuda de ninguna parte y menos de estas potencias. Por lo tanto, estas potencias, que son el eje más importante, también le ha dado la espalda al régimen. Y por otra parte está la posición de la Unión Europea, que le ha dado fin a este subsidio moral de sostenimiento diplomático y económico que ha mantenido por mucho tiempo. Recientemente, el día 21 de enero, el Parlamento Europeo acuerda terminar el diálogo político y la cooperación con Cuba. Esto se ha hecho efectivo. En realidad, Bruselas parece que ya se cansó y hay un grupo que se llama Conservadores y Reformistas, el ECR, que liderea o es el líder de este giro. La enmienda fue presentada por eurodiputados como Mariusz Kaminski, que es polaco, y Carlo Fidanza, de Italia, integrantes de este grupo. Eso ha quedado incorporado a la agenda de trabajo de la Unidad Europea, de la Unión Europea, y se corresponde con una enmienda llamada enmienda número 82. ¿Esto que dice este texto aprobado? Pues sitúa a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua como regímenes autoritarios, eso ya lo sabemos, y al mismo tiempo advierte que estas relaciones, junto con este eje que yo acabo de mencionar, de Rusia, China y Irán, pues tienen un impacto negativo, fíjense bien, un impacto negativo en la seguridad europea, especialmente en el marco de la agresión que representa la guerra de Ucrania y las posiciones de estas potencias. O sea que también Europa está dando la espalda al régimen. Elemento favorable para todos nosotros también. Quiere decir que Cuba pierde prácticamente el último gran respaldo diplomático de Occidente, que es la Unión Europea. Ya la Unión Europea no actúa como un amortiguador entre La Habana y Washington. No habrá apoyo moral, no habrá apoyo diplomático, mucho menos de recursos económicos y tampoco, por supuesto, militar. El mundo le ha soltado la mano a la dictadura gracias a los esfuerzos que se han hecho durante tantos años. Se han bloqueado los canales de ingreso, Europa corta los fondos, el colapso es inevitable. El Partido Nacionalista Cubano no espera que el país se apague. Lo que queremos es encender la democracia. Y con eso le estoy diciendo al pueblo de Cuba que estamos en condiciones de retomar el control de nuestra historia, de nuestra legalidad y de nuestro país. No podemos predecir cuándo se va a producir, pero la caída del régimen es inevitable. El otro elemento es la escalada de sanciones. Hemos visto que con esta política de asfixia y política incluso judicial y de capitulación, pues el gobierno de los Estados Unidos, muy bien que lo veo, ha elaborado una serie de acciones que un poco ponen mucha presión sobre lo que ya venía en curso. Estos son el cambio de estos aranceles que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a aumentar en caso de aquellos países o potencias que comercien con Cuba. El objetivo, en realidad, no es solamente castigar al régimen, no es solamente cortar la entrada de economía y la sostenibilidad del régimen desde el punto de vista económico, sino para nosotros tiene un trasfondo importante, que es desarticular la capacidad de pago sobre los órganos represivos. ¿Qué quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas, el Ministerio, la Policía reciben prebendas constantemente, reciben incentivos del gobierno totalitario porque a ellos les interesa que estas organizaciones estén defendiendo su peculio personal y su vida, que es lo que ellos defienden. Pero esto, al afectarse la economía interna del régimen,
en las fuerzas, en los mandos medios, bajos, comienza a haber un déficit de ese tipo de ayuda, por decirle entre comillas, que es más bien un soborno, una compra de moral, una compra de dignidad, que debería darle vergüenza a los militares que caen en eso, pero ese es el modo de proceder. Esto, si se desarticula esa capacidad, pues estas instituciones, sobre todo, y repito, los mandos medios y bajos, se quiebra y comienza a producirse un descontento en estas fuerzas represivas y probablemente pueda haber alguna reacción en algún momento. Esta gente ya deben saber que no forman parte de la negociación, no están negociando la vida de estas personas, ni salvaguardar nada que tengan estas personas, y es el momento en el que el régimen comenzará a darle la espalda a este nivel de fuerzas que ellos tienen, y por supuesto, esta gente no cabe en el avión. Esta gente no cabe en el avión. Ellos ya deben de saberlo, son los que tienen que analizar cuál es la posición que van a tomar. Ojalá y se decidan ponerse de parte del pueblo para ver en un futuro cómo podemos interpretar esta acción. Lo otro es la presión política que está haciendo el presidente Donald Trump, que el 29 de enero hace una orden ejecutiva que declara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria. Esto da pie, por supuesto, a que se interprete lo que siempre ha sido Cuba, una amenaza para los Estados Unidos, no per se, pero sí el vehículo más importante de lo que yo hablaba hace un momento, de este eje de izquierda y comunista que comenzó con la Unión Soviética y se mantiene ahora con Rusia, China e Irán. Es decir, este activo que ellos tienen es lo que constituye para los Estados Unidos un puerto de amenaza constante a su seguridad nacional y a la seguridad hemisférica. Eso es un dato que ya todos lo conocemos. Por lo tanto, esta postura de los Estados Unidos no es una retórica, eso está dicho, está sobre la mesa, y van a ver estos cambios pronto. Y nosotros esperamos que sea lo más rápido posible, antes que termine este año, ojalá sea antes de julio de este año. Y el otro elemento que está presionando es que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha dado la posibilidad de conseguir interlocutores para ir a una mesa de negociaciones con el objetivo de que se produzca una transición en Cuba. No tenemos detalles de todo esto, pero sí sabemos que se está conversando con algunos elementos del régimen, sobre todo con Alejandro Castro Espín, que es la persona que sale, según las noticias, como intermediador del régimen. Y además se ha suscitado en una conversación y en una noticia que podría estar mediando por parte del régimen la presidenta de México y por parte de las fuerzas democráticas el presidente de Argentina. Eso no lo puedo confirmar, pero son elementos que quiero que ustedes lo tengan en mente porque puede suceder. El régimen no ha dicho que no, pero está abierto a la negociación. Por lo tanto, hay una negociación condicionada, que esto en realidad es una capitulación dirigida. O sea, se le está diciendo al régimen: capitula, entrega y trata de resolver el problema porque se te puede acabar el tiempo. Y eso es un elemento que puede estar por venir. Esta negociación, ¿qué van a negociar? Van a negociar su peculio personal, el dinero que le han robado durante 67 años al pueblo. Van a negociar sus vidas y van a negociar no ser perseguidos posteriormente. No tienen otra cosa que negociar, es lo único que es negociable. Para nosotros lo único que vemos como negociable es que se vayan de Cuba y que dejen el país, que lo manejen los cubanos que de verdad aman a Cuba y aman la libertad. Por lo tanto, ese es los elementos, el trípode de juego que se avecina posteriormente. Ahora bien, estos son los elementos que ya están en curso. ¿Cómo ha respondido el régimen cubano? Con su retórica de siempre: somos invencibles, somos los mejores del mundo, lo que ya todos nosotros sabemos. Pero ha pasado un estado que nosotros le denominamos economía de guerra y supervivencia. Ellos van a priorizar todo lo que de ellos pueden rescatar. Ellos van a priorizar sus centros de poder en este periodo. Van a ajustar la economía nacional sin importar cuánta presión económica interna le puedan imprimir al pueblo de Cuba. No les interesa, nunca les ha interesado la situación del pueblo de Cuba. Por lo tanto, algo que tenemos que sacar en claro acá: el pueblo de Cuba debe prepararse para situaciones críticas de escasez, que no sabemos si se van a presentar porque se prolongue el periodo de espera, y ojalá y no sea así y las acciones se tomen un poquito más rápido y no haya necesidad de someter al pueblo a una crisis de opción cero, que es lo que ha anunciado el presidente Canel, el presidente de este régimen totalitario. Por lo tanto, van a priorizar su energía eléctrica
probablemente haya una oferta de productos en algún momento como un disfraz para entretener al pueblo de Cuba y para quitar la atención de lo que está pasando y que las personas con esas necesidades que tienen pues piensen más en sus necesidades que en el futuro y en los hechos que se van desarrollando. Pero eso son técnicas que ya los cubanos conocen y yo estoy convencido que ya los cubanos no se dejan manipular de esa manera. El 6 de febrero hace un anuncio que es la respuesta a la que me quiero referir en un discurso este señor Díaz-Canel, que quedó como es la mínima expresión de lo que está sucediendo: priorizar la electricidad, el agua, la salud y la defensa. Fíjense bien, y la defensa. Y yo pregunto, ¿qué van a defender? Cuba no tiene enemigos externos. Los enemigos de Cuba y del pueblo de Cuba son internos. Los enemigos son ellos. Es el régimen totalitario, es el régimen que no entiende de otra cosa que no sea la presión y la fuerza para sostenerse en el poder. Ese es el único enemigo que tiene Cuba. Así que están haciendo un llamado, un plan que le llamaron plan de preparación para la defensa, que ya digo, no sé qué van a defender, con medidas de contingencia por la crisis energética y económica, caracterizado por un incremento además de la defensa. ¿Bajo qué principio? La guerra de todo el pueblo. Yo no sabía que el pueblo de Cuba era tan chiquito. Yo no tenía idea que el pueblo de Cuba se refería a la élite. Capaz que ellos piensan que son el pueblo de Cuba, porque lo único que tratan de defender es a su gente, su familia, su dinero y su vida. Por lo tanto, el pueblo de Cuba no tiene que prepararse para la guerra. No hay guerra, no va a haber guerra contra el pueblo de Cuba. Todo lo contrario, todos estos elementos y acciones que han sucedido y que van aparentemente lentas son precisamente para minimizar que haya pérdida de vidas humanas de cubanos inocentes que no tienen nada que ver con este régimen. Por lo tanto, este llamado de guerra de todo el pueblo, esta retórica, es un concepto absolutamente arcaico que se usó en una época cuando había mucha manipulación. Ya no existe eso, no hay ninguna guerra de todo el pueblo de Cuba no está en guerra. El pueblo de Cuba no se tiene que preparar para la guerra y mucho menos prepararse para defender la vida de alguien que no considera la vida del pueblo de Cuba. No tiene enemigos externos. Por lo tanto, esto es algo que está fuera de lugar, es un anacronismo político en este momento. Esta implementación de medidas militares y de fortalecimiento de la capacidad defensiva, todo esto es patadas de ahogado, como le decimos nosotros en el argot popular, tiempo, están ganando tiempo con todas estas cosas, pero en realidad no hay nada en concreto. ¿Qué ha cambiado? Espero haber cubierto más o menos lo que habíamos previsto decir. Solo se nos había quedado un detalle, que era la interpretación de esta respuesta del régimen cubano. Yo voy a esperar un momentico que se vuelvan a conectar los que ya estaban escuchando para retomar este último punto que no quería dejar pasar. Pero de todas maneras lo vamos a comentar acá porque para nosotros es extremadamente importante. Esta nueva medida que ha lanzado el gobierno cubano en cuanto a la reestructuración energética del país, lo que ha dicho el presidente del gobierno totalitario de Cuba, no es una medida salvadora, no es una medida enérgica, no es una medida económica para salvar a nadie. Para nosotros, para el Partido Nacionalista Cubano, esto es un síntoma inequívoco de capitulación económica del régimen. Están en cero, no tienen recursos para reorganizarse de nuevo. Esta medida de apertura, entre comillas, de esta situación con la energía que planteó por el tema de la energía privada, pues es una medida desesperada, es una medida que lo que nos está diciendo es que no tienen recursos para resolver el problema del país y se les ocurre la brillante idea de privatizar el abasto de energía. Las inversiones en la red han lanzado un modelo de autoabastecimiento forzoso, donde un excedente de la energía que produzca el privado debe de vendérselo a la Unión Eléctrica de Cuba. Ahí vuelven de nuevo a precios irrisorios para entonces ellos revenderla al pueblo de Cuba a precios de mercado. O sea, siguen haciendo negocios turbios, siguen intentando hacerle más difícil la vida al pueblo de Cuba. Han intentado con esta medida que se interprete que van a vender a terceros, por decirlo de alguna manera,
la explotación de la energía eléctrica en Cuba. Y por supuesto han dado rienda suelta a la importación de combustible. Y yo pregunto, ¿serán cínicos estas personas? ¿Serán capaces de generar semejantes ideas sabiendo que no lo pueden hacer? Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo, durante tantos años, y ya conocemos cómo se disfraza el régimen de Cordero siendo un lobo feroz con el pueblo de Cuba. Entonces, esto en realidad es todo disfraz. Esto en realidad nosotros lo que queremos interpretar, que hay un régimen que está dando una libertad aparente, que no existe ninguna libertad energética y que no va a existir jamás ninguna libertad mientras ellos estén en el poder. Y como nosotros decimos que muchas personas lo piensan igual, el apagón de la dictadura es la luz de la libertad. Por eso interpretamos esto como un signo de capitulación y como un signo inequívoco de fallecimiento del régimen totalitario. Y para terminar, lo que quería decir, hay 2 o 3 cositas que pueden suceder. Está el escenario de confrontación militar. Ya hubo una confrontación militar en Venezuela, donde fuerzas cubanas estuvieron allí. Eso es una inequívoca muestra de injerencia en un país extranjero, tanto que han criticado esto. Y por otra parte está lo que puede ocurrir si el gobierno norteamericano continúa con la captura de narcotraficantes, continúa con la captura de estos narcogobiernos, pues Cuba es la cabeza de la serpiente. Cuba está en la lista, sobre todo ahora con lo que mencionaba que acabó de hacer Trump, de considerar a Cuba como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y precisamente lo dejó claro en este decreto como una amenaza inusual y extraordinaria, dándole a eso el elemento más importante en este momento. Eso era lo que nosotros queríamos tocar. Y finalmente quiero recordar que todos estos elementos, por ejemplo, esta hostilidad multilateral de alinearse con el eje de China, Rusia, Irán, la declaración de guerra interna de Ghanel, que ha dicho que es la guerra de todo el pueblo, el decreto este que ha hecho Donald Trump, y todo lo que nosotros conocemos de nuestra historia, y lo quiero decir acá, y nosotros lo sugerimos y lo queremos sugerir en público, es que hay 2 leyes importantes que se pueden activar con esta situación, reforzando las acciones que puede tener los Estados Unidos en contra del régimen y favoreciendo la libertad de nosotros. Digo de nosotros, yo me siento, a pesar de no estar dentro de Cuba, tan cubano como cualquiera de ustedes. La libertad de Cuba está cerca por estas razones. Y esta es la Ley Pública 87733, que es una resolución conjunta de 1962, aprobada el 3 de octubre de 1962, donde el Congreso de los Estados Unidos, o sea, el Senado y la Cámara, aprueban esta resolución conjunta. ¿Qué es esta ley? Pues expresa la determinación del gobierno norteamericano de prevenir por cualquier medio necesario, no importa cuál, incluida la fuerza, que el régimen cubano, el régimen marxista-leninista de Cuba, extienda sus actividades agresivas y amenace la seguridad de los Estados Unidos. Esto también está hecho para prevenir la acumulación de fuerza militar que pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Aquí está elementos tangibles para que se pueda activar esta ley y permitirle a los Estados Unidos accionar. Y la otra es la AUMF. Esta es una resolución conjunta también, aprobada el 14 de septiembre del 2001, que promulga que el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad de utilizar las Fuerzas Armadas del país contra enemigos específicos, generalmente terroristas, generalmente naciones que amenazan la seguridad de la nación norteamericana, la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, estos elementos que acabamos nosotros de decir son suficientes como para que se tome en cuenta estas 2 leyes y favorezca, por supuesto, el accionar de los Estados Unidos en contra del régimen. Esto es lo que nosotros estábamos queriendo decir. Y por otra parte, y como último punto que quería tocar, es la probabilidad de un levantamiento del pueblo de Cuba. No lo podemos predecir. Todas las fuerzas opositoras han llamado al pueblo de Cuba a levantarse y nosotros creemos que puede suceder. Detonantes hay muchos. Toda esta situación, el incremento de la situación desfavorable desde el punto de vista económico y de supervivencia del pueblo de Cuba, las acciones que se han tomado por los Estados Unidos y la posibilidad de que pronto pueda ocurrir, de producirse un levantamiento interno, pues podrían precipitarse las acciones del ejército norteamericano en este caso, o algún fenómeno de intervención para proteger al pueblo de Cuba
de la agresión interna, que vuelvo y repito, es el único enemigo que tiene el pueblo de Cuba. Estas son las cosas que nosotros queríamos aclarar, son las situaciones que vemos en la geopolítica actual y que son las que tenemos que tener en cuenta. Yo espero que los comentarios puedan darnos un feedback de lo que piensa nuestro pueblo, de lo que piensa la gente, que para nosotros es extremadamente importante. Y a partir de mañana vamos a estar comentando los posibles escenarios que se puedan producir en un colapso o en una etapa post-colapso del régimen. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las variantes que podemos considerar que puedan suceder en un colapso del régimen y en un fenómeno de descabezar el régimen cubano? ¿Qué va a pasar? Nosotros como Partido Nacionalista Cubano hemos previsto determinadas situaciones que también las vamos a comentar. Así que por el momento esta información las dejo como elementos para tener en cuenta. Les mando un gran abrazo por la atención que me han prestado. Vamos a seguir conversando y la próxima vez pues vamos a abordar los posibles escenarios que desde el Partido Nacionalista Cubano podemos nosotros prever que puedan suceder en Cuba y para lo cual todo el pueblo de Cuba debe estar preparado. Les mando un abrazo grande a todos mis hermanos y nos vemos en la próxima transmisión para seguir hablando del futuro de nuestra patria. Viva Cuba libre, abajo el comunismo, abajo el régimen totalitario de Cuba.